no nos hagamos los tontos. Yo sé, y ustedes saben, por qué le dieron clic a este video. En el título lo dice todo. Pero bueno, comencemos hablando un poco sobre Pokémon. Sigue siendo una de las franquicias que más genera dinero a nivel mundial, uno de los videojuegos que es tan fácil de conocer con una sola y simple silueta. Después de todo, díganme, ¿qué clase de persona, sea gamer o no, incluso hasta tu mamá, tu abuela o tu tía, y probablemente conozcan quién es Pikachu? Así que es imposible no conocer la franquicia de Pokémon. Lamentablemente, también es imposible no conocer que esta última ha tenido una gran y dura decadencia. Pero bueno, mi nombre es Daniel, bienvenidos al canal de Algo Randoms, y hoy les presento la decadencia del gran millonario, Pokémon. Es ampliamente conocido el estado actual de los juegos de Pokémon, especialmente la serie principal de videojuegos, y cómo su calidad ha disminuido a pesar de las altas ventas. Esto se debe en parte al reconocimiento mundial de la marca Pokémon, que es la franquicia de medios más valiosa de todo el planeta. Mi enfoque se centra en los responsables de los juegos, efectivamente, Game Freak, la empresa encargada de desarrollarlos y diseñarlos. Quiero que en este video discutamos un problema fundamental al que se enfrenta esta franquicia. A pesar de mi percepción de Game Freak como un estudio con un enorme potencial que realmente podría lograr buenos cambios en la franquicia de Pokémon, y no solo eso, sino tal vez en el mundo del gaming, parecen estar atrapados en su propio sistema de procesos. Para comprender mejor esta situación, vayámonos por otras ramas. También pretendo aclarar la relación entre Game Freak, Nintendo y The Pokémon Company, que puede llegar a ser algo muy frustrante y raro para muchos, porque ¿por qué una franquicia estaría tan dividida entre tres grandes empresas? Después de todo es algo revuelto. Muchos tienden a pensar que la franquicia es exclusivamente de Nintendo, muchos que es exclusivamente de Game Freak, pero la verdad es que está dividido entre tres grandes nombres. Bueno, ya que muchos no están al tanto de cómo operan, Game Freak tuvo sus inicios en Japón, antes de transformarse en una empresa de desarrollo de videojuegos, en 1989. Su colaboración con Nintendo les llevó a lanzar grandes juegos en sus ayeres, como Jerry Boy Queen, entre otros, y contribuir en títulos emblemáticos, tanto de la saga de Mario, como spin-offs, por ejemplo. Sin embargo, ninguno de estos logros se compara con el impacto y la enorme cantidad de dinero que generaron con su IP original más grande de todos. Así es, la que le da nombre a este título, Pokémon. El surgimiento de Pokémon marcó un hito en la historia de los videojuegos. Marcó un antes y un después sobre cómo se podían llevar los RPGs a nivel mundial. Es muy conocido que este tipo de género de videojuegos suele tener un público muy de nicho. Gente que ya ha estado relacionado con otros RPGs y en general no suele atraer a mucho público nuevo, debido a que pues son campañas muy largas de juegos muy tediosos y en su mayoría con historias muy introspectivas. Pero Pokémon se atrevió a cambiar un poco esa fórmula, un poco mucho, mejor dicho, y terminó siendo una IP multimillonaria. Ay, no. Pero bueno, sigamos con la historia. Los derechos de Pokémon siempre han sido un tema controversial, con discusiones sobre si pertenecen a Nintendo, Game Freak o a Pokémon Company, como ya aclaré. Y la verdad es que los derechos de esta IP están compartidas entre estas tres entidades: Nintendo, Game Freak y Creators. Básicamente se podría decir que las tres empresas tienen un 33% cada una, aunque bueno, hay gente que suele decir que probablemente Nintendo tenga un 34%, o que al Nintendo ser dueño en cierta parte tanto de Game Freak como de Creators, pues ahí se mueve un poco la balanza, pero dejémoslo en que cada uno tiene 33% de derechos sobre esta IP. Así que primero vamos a centrarnos en la menos conocida, Creators. Es
como vuelvo a decir, la menos conocida de las tres. También juega un papel muy fundamental entre la dirección de esta IP. Además de colaborar en los desarrollos de juegos junto a Nintendo, también se encarga de tareas vitales como los diseños y modelos 3D, tanto de Pokémon como sus animaciones, elementos visuales, el diseño de fondos, escenarios. Ellos se encargan básicamente de ciertas partes visuales que le dan vida al mundo Pokémon. Perdón. Así como la creación de merchandising. Eso es muy importante, la creación de merchandising, porque para los que tal vez no conozcan demasiado, la empresa, o bueno, la IP de Pokémon no suele ganar niveles tan millonarios de los videojuegos, sino que la verdad es que los videojuegos presentan una pequeña cantidad de ganancia ante lo que es el anime y el merchandising, entre otras muchas cosas, como los juguetes, las revistas o más recientemente, que ha dado un subidón de ventas, el juego de TCG. A pesar de que, como vuelvo a decir, son la empresa de perfil más bajo de las tres, Creators es responsable de una parte muy significativa de los ingresos generados por la franquicia. La división de los derechos de Pokémon entre estas tres empresas es muy complicada, y eso es lo que suele generar ciertos roces en la creación de los videojuegos de la IP. Pues debido a que las conexiones financieras entre Nintendo y Creators pues a veces suelen ser complicadas para llevar, porque como vuelvo a decir, al estar divididas tantos porcentajes tan exactos entre comillas, suele llevar a ciertos problemas a la hora de cambiar ciertas cosas en la IP. En los videojuegos, cada que se hace un cambio tiene que estar aprobado por las tres empresas, y esto suele generar bastante conflicto y bastante desinformación a la hora de generar un nuevo videojuego. A pesar de los beneficios evidentes de la colaboración de estas tres empresas, no todos los involucrados se benefician por igual. Game Freak se encontró con limitaciones en su creatividad y tiempo de desarrollo, debido a las regulaciones y plazos establecidos por The Pokémon Company. Ahora, abramos un pequeño paréntesis y hablemos un poco sobre The Pokémon Company. En el momento en el que Nintendo cambió de presidente a Iwata, vio que había un desorden total entre cómo se llevaba la IP de Pokémon, una de sus IPs que les generaban mayor ganancia. Entonces, uno de sus objetivos fue crear The Pokémon Company. ¿A qué se dedica esta empresa? Pues básicamente es la que se dedica a hacer, por llamarlo de alguna manera, un organigrama de llevar de manera organizada todos los procesos de la creación de un videojuego y de su respectivo marketing. Porque hay que aclarar que cada que sale una nueva generación de Pokémon estaba acompañada no solo de su típico merchandising, como camisetas, sus peluches, su expansión en el TCG y evidentemente su respectivo anime. Entonces esto hace que las decisiones de Nintendo y Creators se alineen más con los intereses de Game Freak, entre comillas. Pues al final del día el chiste de Pokémon Company era ser un intermediario entre los tres y llegar a un acuerdo que los pudiera beneficiar a los tres por igual. Por lo tanto, pues no es justo culpar exclusivamente a Game Freak por los problemas actuales en la franquicia. La dinámica entre las compañías y su influencia en el proceso creativo debe ser examinada con mucho cuidado, debido a que Game Freak enfrenta unas fechas límites muy estrictas, debido de nuevo a la relación con The Pokémon Company, que gestiona la marca completa. Aunque pueda parecer extraño que Nintendo, como propiedad parcial de The Pokémon Company, dé órdenes a esta entidad, la relación es más complicada de lo que parece, lamentablemente. En última instancia, el desafío de mantener la calidad y la innovación de los videojuegos de Pokémon está relacionada con la dinámica compleja entre Game Freak, Nintendo y Creators, y la forma en la que The Pokémon Company administra la marca. ¿Por qué? Porque desde sus inicios, la IP de Pokémon se desarrolla en un lapso de 3 años.
De la primera a la segunda generación hubo 3 años, de la segunda a la tercera otros 3, y así ha estado constantemente. Y no se ha detenido ni una sola generación. Esto realmente afecta demasiado porque no es lo mismo crear un videojuego para la Game Boy que para una consola muchísimo más potente como lo es la Nintendo Switch. Además, el motor gráfico que se utiliza actualmente es el mismo motor gráfico que utilizaban para los juegos de 3DS. Esto aunado a sus fechas de entrega tan limitadas hace que no puedan trabajar realmente, porque no es tan fácil mover ese tipo de fechas, debido a que, como vuelvo a decir, las demás empresas que se encargan del marketing tienen unas fechas establecidas para sacar la nueva temporada del anime, para sacar la nueva expansión del TCG, para sacar los peluches, las camisas y todo lo relacionado a la IP. El análisis de esta relación es fundamental para comprender los problemas y decisiones que afectan actualmente a la franquicia de Pokémon, porque lamentablemente es algo que ha marcado un gran declive en las ventas, no tanto actualmente, porque las ventas siempre han sido un punto muy fuerte de la franquicia de Pokémon. Sin embargo, con los años se ha visto mermada en ciertos aspectos. Por ejemplo, el primer videojuego de la franquicia, Rojo, Azul y Verde, vendieron 31 millones, una ganancia bastante, pero bastante grande para los estándares de la época. Después continuaron después las ganancias solamente fueron en aumento, pues para la IP en general de Pokémon. Sin embargo, pues la gente ya se estaba cansando lentamente. Solo hay que mirar los números, y para la segunda entrega, la segunda entrega de la franquicia, los números no empeoraron, pero tampoco fueron como los primeros números de Rojo, Fuego y Azul, porque se mantuvieron muy altos. Sin embargo, la tercera edición, que es el Pokémon Cristal, es el Pokémon que menos ha vendido de toda la franquicia, que bueno, también es un número muy alto, son 6.39 millones de dólares. Tampoco podemos decir que es algo ínfimo. Sin embargo, para los números que manejaría toda la compañía en general, fueron muy bajos. Además, la crítica nunca fue muy buena con este tipo de videojuegos. A la primera edición les aplaudieron demasiado. Sin embargo, conforme avanzó, para la tercera generación ya los estaban destrozando, porque Game Freak no se atrevían a innovar y no podían hacerlo debido a sus tiempos tan estúpidamente pequeños de entrega. No podían darse el lujo de seguir innovando y pasar 1 o 2 años insistiendo en un videojuego que probablemente no iba a vender. Entonces siempre se optaron por la misma fórmula de siempre. Eso hasta que llegó una de las generaciones que, en mi opinión, cambiaron la franquicia como la conocemos. Así es, hablo ni más ni menos que de Pokémon Espada. Sí, bueno, puede que la recepción al principio con esta nueva entrega de la saga haya sido mixta. Después de todo, no es lo que muchos esperaban. No lo vendieron como el primer juego de mundo abierto de Pokémon, y simple y sencillamente fue una simple área que para muchos marcó mucho, pero no fue lo que nos prometieron. Sin embargo, se empezó a ver que la calidad de los videojuegos podía ir mejorando lentamente, pero lo podía hacer. Sin embargo, hasta ahí. Tanto la historia como los personajes no fueron del agrado de muchos. Los Pokémon nuevos a muchos les encantaron, a muchos no. Era algo que ya se llevaba viendo desde un buen tiempo atrás. Desde Pokémon Blanco y Negro, que se llevaba viendo una decadencia en los diseños de los Pokémon según la comunidad, que años después se comenzarían a aceptar estos nuevos diseños y estos nuevos cambios. Sin embargo, tardan un tiempo en que sean aceptados. Pero con esta nueva entrega parecía
que pese a todo lo malo, estaba dando pasos grandes la compañía. Después vendrían juegos spin-offs de la saga que cambiarían un chingo el modelo de videojuego. Como por ejemplo sería el Leyendas Arceus. Leyendas Arceus para muchos ha sido el tope de la IP. Uno de los videojuegos más chidos de Pokémon. Porque por fin pudimos esperar. Pudimos jugar un semimundo abierto. Que no era completamente un mundo abierto. Eran áreas muy muy grandes que podías explorar. Pero tenías que pasar por menús para llegar a esas áreas. Sin embargo, a muchos les encantó las nuevas mecánicas, los nuevos Pokémon, la nueva historia. Que la compañía se atreviese a dar un salto en ese tipo de historias fue algo que marcó un antes y un después. Y se veía como la vara de Pokémon empezaba a subir más y más y más. Pero lamentablemente llegó un videojuego que pues no fue el agrado de muchos. Y yo creo que ya saben de qué juego estoy hablando. Ay, Pokémon Violeta. Cómo te amo, pero cómo te odio al mismo tiempo. Así es, después de que muchos pensábamos, incluyéndome, que la IP estaba dando pasos agigantados hacia un futuro muy innovador, nos trajeron el primer mundo abierto completamente de Pokémon. ¿Y qué tal fue? Pues... Pero bueno, después de todo, ¿los errores se pueden perdonar? Pues la verdad es que no. Sabemos muy bien que la IP de Pokémon genera millones de dólares al año. Fue imperdonable para mucha gente que esperaba con tantas ansias la siguiente entrega de Pokémon. El ver este producto y después de comprarlo, ver la calidad que nos estaban entregando. Después de todo, era algo que nadie se esperaba y pues bueno, todos esperábamos un mundo abierto de tipo, tal vez no Breath of the Wild. No creo que alguien haya tenido expectativas tan idiotas en la cabeza, pero por lo menos algo con la mínima calidad que tuvo Leyendas Arceus. Pero no fue así. Ahora, con esto no quiero decir que la IP no tenga mejoría. Por supuesto que la tiene. Después de todo, creo que la única solución para que la IP siga creciendo y lo haga con una buena calidad sería que se tomase un hiatus. ¿A qué me refiero? Tal vez expandir un poco más los tiempos de entrega. Después de todo, 3 años es demasiado poco. Juegos que han tenido una calidad excelente, como Tears of the Kingdom, se han retrasado muchas veces. Fueron retrasados con la intención de mejorar la calidad, de entregar un producto perfecto. Y así nos lo dieron. Yo creo que The Pokémon Company, Game Freak, Nintendo y Creators tienen la posibilidad de entregarnos un juego, tal vez incluso de mayor calidad que Tears of the Kingdom. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tienen los recursos. No necesariamente ocupan un equipo gigantesco. Un equipo gigantesco no es nada si tus fechas de entrega son tan pequeñas. No saben aprovechar el hardware que Nintendo les entrega. No saben aprovechar sus tiempos. No saben aprovechar la IP millonaria que tienen en manos. Así que, sin más por agregar, creo que esa sería la única manera en que Pokémon se podría salvar. ¿Ustedes qué creen? Yo, honestamente, creo que pese a todo, Pokémon sigue teniendo un encanto especial, como la primera vez que logré jugar ese rojo fuego que tanto deseé con todo mi corazón. Después de todo, pese a que sea una opinión muy impopular, objetivamente hablando, Pokémon Violeta es un asco. Un juego lleno de bugs, lleno de errores gráficos y sí, tal vez no el mejor diseño del mundo. Sin embargo, subjetivamente hablando, me regresó tanto el cariño por la saga que había perdido.
había pasado tanto tiempo desde que tocaba un Pokémon por aburrimiento. Y cuando por fin pude jugar Pokémon Violeta, fue como enamorarme por primera vez de la saga otra vez. La magia sigue ahí. El problema no es ese. Es la calidad y el respeto que nosotros como consumidores nos merecemos. Pero bueno, sin más por agregar, vuelvo a decir, yo soy Daniel, este es el canal de Algo Randoms. Los invito a continuar viendo nuestros demás contenidos, nuestro podcast o incluso nuestros gameplays si así lo deseas. Compártenos con tus amigos, danos like y déjanos un comentario, que eso nos ayuda un montón. Si quieres seguir viendo este tipo de videos o el video que subió mi compañero Memo al canal, hablando sobre un poco sobre la historia de la Nintendo Switch y dándole una pequeña despedida, pues bueno, aquí los esperamos y sin más por agregar, nos vemos cuando Pokémon arregle todos sus problemas. Chao, chao.